Hola, bienvenidos a San Roque al Día, una semana más. En esta ocasión hoy vamos a tratar temas de medio ambiente y lo vamos a hacer de la mano del portavoz de Verdemar, Ecologistas en Acción, Alfredo Valencia. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, un placer de estrenarme con vosotros. Como cada semana también nos acompaña a nuestro compañero Julio Ruiz. Muchas gracias, Julio. Gracias a ti. A nosotros nos gustaría, antes de empezar a tratar temas en profundidad que atañen o que incumben a Verdemar, Ecologistas en Acción, nos gustaría acercarnos un poco a la persona de Alfredo Valencia. ¿Cómo surge este interés en Alfredo por temas medioambientales y esa implicación en la asociación ecologista? Bueno, esto hay que remontarse, no sé si decir muchos años atrás o no, porque entonces diría que soy un algo mayor, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto de que todo esto que ahora da lugar a Verdemar Ecologista en Acción, como hace años atrás en colaboración con otros colectivos, pues surge desde los 14, 15 años, en el que ya se me despierta el interés, no sé por qué, sinceramente, y uno empieza a investigar a través de libros, de los pocos recursos que teníamos en aquella época, pero sí afortunadamente tenemos el campo al lado, con lo cual nada más que tenemos que dar una vuelta y empezar a buscar, ¿no? A investigar, a mirar. Y luego también ya quizá la guinda o el empujón final para ya meterme de la manera en la que estamos ahora metidos en estos temas, pues seguramente la culpa la tuvo Félix Rodríguez de la Fuente, que nos cautivó y de qué manera, que nos marcó incluso la vida y nos cambió quizás hasta el rumbo de algunas de nuestras vidas también. Quizás ese fue un poco el principio, por desgranarlo en plan breve. ¿Desde cuándo ejerce la portavocía de Verdemar, Ecologistas en Acción? Bueno, hace quizás unos años, 4 o 5 años, ¿no? Aunque siempre en diversos temas o en temas puntuales, pues se te pone el título, ¿no? De portavoz. Pero bueno, 3 o 4 años quizás. Bueno, vamos a empezar con temas de actualidad. El tema estrella durante los últimos meses, dentro de las relaciones bastante deterioradas entre el Reino de España y Gibraltar, uno de los capítulos más importantes, o son dos capítulos que tienen que ver con el medio ambiente y que también han sido desencadenantes de toda esta situación actual, ¿no? Por un lado estamos hablando de los rellenos de áridos. Y por otro lado, que también está relacionado de la extracción de arena. La extracción de arena. La importación o exportación, depende desde el punto de vista, de arena de Valdevaquero. Ahí ha estado muy implicado Verdemar. Nos gustaría saber un poco, que nos contara un poco cómo ha ido esta lucha, cómo se enteran ustedes, qué pasos dieron para encender la llama, ¿no? O dar el botón de alarma. Bueno, nosotros llevamos pues casi 15 o 20 años denunciando estos rellenos. Esto no es nada nuevo. Lo que ocurre es que llega un momento determinado en el que se vuelve muy mediático, en el que todo sale en titulares, cuando nosotros ya veníamos denunciando, como digo, estos temas desde el minuto cero. Cuando hay un paralelismo entre nuestras denuncias y, por decirlo de alguna manera, la crispación política, o llamémosla como quisiéramos llamarla, también el tema de los pescadores. Ahí nosotros, por supuesto, que no vamos a entrar, pues ya que se amplifica todo. Entonces, todas esas denuncias que nosotros ya teníamos puestas antes sale todo a la palestra. Y de qué magnitud, ¿no? Que vosotros que estáis muy cercanos a estos temas como periodistas habéis visto el impacto tan mediático que ha tenido todo esto. No solo los rellenos con piedras, sino luego ya la utilización, ¿no? No la utilización porque no se ha llegado a utilizar, pero sí que la intención era esa, la de la arena de Valdevaquero. Entonces todo eso pues viene a sumar una vorágine informativa que en su momento, cuando nosotros denunciamos, no existía. Por supuesto que nosotros ni tenemos ninguna intención, ni hemos tenido ninguna intención en desatar ninguna alarma, ni encender botones de emergencia, ni encender ninguna llama, porque nosotros entendemos que todo esto viene por un carácter político. Y un carácter político en una parte y carácter económico en otra. Y carácter económico me refiero al tema del trasvase de combustible. Y nosotros, por supuesto, en esos temas ni vamos a entrar ni queremos entrar porque no es nuestro ámbito. Nosotros no tenemos fronteras
y por lo tanto lo que nos interesa es el medio ambiente y la salud y la calidad de vida de los ciudadanos del campo de Gibraltar. ¿Y cómo se lo toman, perdona Belén, sus compañeros de Gibraltar, todo este tema? ¿Les respaldan? ¿Están con ustedes? ¿Comparten sus puntos de vista? Bueno, ellos tendrán una postura, tendrán un posicionamiento, pero nosotros lo hemos tomado como uno de nuestros caballos de batalla y, por supuesto, llegaremos hasta el final, ¿no? Afortunadamente, la Unión Europea ha admitido a trámite las denuncias que presentamos, no solo por los rellenos, sino también por el trasvase de combustible, y esperamos que la resolución pues nos dé la razón, puesto que, según ley, todos estos rellenos y todo este trasvase de combustible se está realizando en una zona protegida que la Unión Europea avaló en su momento. Como un LIC, ¿no? Como un lugar de interés comunitario. Efectivamente. Esa vorágine informativa de que hemos pasado este verano, que acaba de concluir, ¿les beneficia en sus reivindicaciones? ¿Las pone en primera línea o después de toda esa repercusión mediática sus denuncias pueden quedar pueden caer en Bueno, saco? nosotros que vemos distintas ópticas, es decir, nosotros vemos distintos objetivos y porque, por supuesto, independiente del medio que se ponga en contacto con nosotros, por supuesto que siempre le va a dar también a ellos su sello personal. Sí que es cierto que sale a la palestra que un colectivo ecologista de la comarca del Campo de Gibraltar llega tan lejos, porque la verdad es que ha sido impresionante. No os podéis imaginar la cantidad de medios, desde medios europeos a nivel nacional, como por ejemplo Radio Euskadi, Onda Local, impresionante, ¿no? Entonces, bueno, cada uno que lo vea como quiera. Es decir, nosotros lo que nos interesa es que las leyes medioambientales se cumplan y si tiene un efecto mediático y en algo nos beneficia, pues bienvenido sea. ¿Y qué esperanzas tienen puestas en esa admisión a trámite de la denuncia de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea? Bueno, pues que según entendemos nosotros que se está realizando en una zona protegida, pues se paralicen de inmediato y de alguna manera se pueda revertir el espacio o que haya alguna compensación que sería cuestión también de estudiar. Pero esa misma directrices o esta denuncia tendría efecto. Lo digo porque yo no quiero aquí que se me culpe de tendencioso, pero vamos, también uno ve como la realidad histórica. Gibraltar no suele hacer mucho caso a las cuestiones, a la normativa cuando le perjudican sus intereses. Exactamente. Bueno, esa ambigüedad de la que estamos hablando es la que tiene que tener en cuenta la Unión Europea. Es decir, si la Unión Europea ha sido la que ha avalado el LIC, el lugar de interés comunitario, es la que tiene que hacer valer que en esa zona protegida pues se cumplan las leyes medioambientales establecidas para tal fin. En el tema del bunkering, ¿han tenido apoyo también de la... digo, a la hora de denunciar el bunkering que se realiza desde barco? Barco. ¿Han tenido el apoyo de los sectores empresariales o económicos de la zona? Lo digo porque yo he escuchado como una reivindicación del puerto que decía que mientras que en España se cumple con la legislación europea, con la normativa europea a la hora de hacer este trasvase de combustible desde tierra y siguiendo unas normas de seguridad, Gibraltar no las asume. Y que también decían que eso obviamente repercute económicamente, porque siempre es más barato hacer las cosas mal que hacerlas bien. Efectivamente. Bueno, me imagino que cada uno tendrá sus intereses y velará por ellos como estime oportuno. Nosotros, aun viéndonos como llanero solitario o como Quijote, tenemos un objetivo claro, y es el que os comentaba antes, que se hagan cumplir las leyes medioambientales independientemente de que sean en Gibraltar o en el resto de la comarca del Campo de Gibraltar. Vamos a seguir hablando de Gibraltar. Implicaciones ecológicas que tiene lanzar esos bloques de hormigón como ha hecho en julio el gobierno de Gibraltar. ¿Qué repercusiones para el ecosistema marino puede tener? Bueno, en principio, cuando se realiza este tipo de actuaciones, cuando se pretende o bien remontar una población de algunas especies que ya no existen, o bien potenciar y ampliar la diversidad que pueda existir en ese momento.
España está plagada de este tipo de... Es que se le achaca muchas veces eso. El gobierno de Gibraltar o los medios de comunicación dicen, ¿cómo vais a venir a criticarme a mí si vosotros las costas andaluzas, sin ir muy lejos, están plagadas de bloques de hormigón? Sí, bueno, desde Gerona hasta Punta Umbría hay arrecifes artificiales cumpliendo con una función ecológica que es la de diversificar la fauna marina y, por supuesto, también prever de que la pesca que no sea sostenible, o la pesca ilegal o la pesca que utilice medios ilegales, pues no pueda afectar de una manera tan abismal como está afectando. Tenemos que recordar que en España el 80% de los caladeros están totalmente esquilmados. Y, por supuesto, esto nos tiene que hacer reflexionar en el que tenemos que apostar por una pesca sostenible y, por supuesto, mantener las vedas, mantener las paradas biológicas. Y si en el resto de España o en cualquier otro punto de Europa se utiliza este método para ampliar la diversidad de especies, pues bienvenido sea. ¿Qué ocurre? Que no es lo mismo lanzar un bloque en Punta Umbría que lanzarlo en Gibraltar. El efecto es mayúsculo, es decir, se amplifica. Y entonces nos damos con dos versiones. Una versión que lo ve como una usurpación y otra como un efecto ecológico o como la posibilidad de que ese caladero o esa zona se regenere. Entonces estamos un poco en la divergencia de decir, pues esto es para esto por motivos políticos y esto es por motivos medioambientales. Por supuesto, nosotros mantenemos la misma línea y apostamos por una regeneración de los caladeros independientemente de que esté en Gibraltar o en agua en litigio o en Punta Umbría o en Gerona. O sea que lo que yo concluyo de aquí es que esos bloques pueden regenerar esa zona y hacer... el efecto principal es ese. Luego está el elemento disuasorio, que es el que os comentaba antes, y es el que significa de que arrastreros o otros métodos ilegales de artes de pesca pues puedan dañar el fondo marino o esquilmar en un momento determinado alguna determinada especie. Bueno, yo quiero recordar que en aguas sanroqueñas, concretamente en la del puerto de Sotogrande, muy cerca del puerto de Sotogrande, yo fui a un lanzamiento de un tipo de bloque de hormigón por parte de la Junta de Andalucía, o sea, y era para regenerar el caladero y para beneficiar a los pescadores. Además, se había hecho de acuerdo con los pescadores de la zona. Hombre, por supuesto, tiene que haber un consenso. La implicación de pescadores, la implicación de colectivos sociales, administración, por supuesto, científicos y bajo una serie de estudios. Lo que ocurre que es como os comentaba antes. Es que todo tema que roce como sea algo Gibraltar se amplifica y luego tenemos, o tienen dos visiones diferentes. Una es una usurpación para que los pescadores linenses o de la bahía de Algeciras no puedan faenar. Entonces todos estos temas pues incluso llegan a enturbiar verdaderamente el problema real. O el problema real. Que lo dejan en un segundo plano. O en un segundo plano. Lo que sí es cierto es que si os fijáis, todos los temas que están relacionados a Gibraltar, o prácticamente todo, el 80 al 90%, está relacionado con temas de medio ambiente. Y de ahí genera ya a que haya otros problemas secundarios, que son los que estamos viviendo a diario en la aduana, que por supuesto no es nuestra competencia, pero sí que es bueno reseñar, pues, con el tema de las colas, el tema del contrabando, etcétera, etcétera. Otro asunto que también está relacionado con el trasvase de combustible a barcos, pero esta vez estamos hablando de el suelo del término municipal de Los Barrios, si bien a 200 o 300 metros de la barriada de Guadarrán, que estamos hablando del proyecto de VTTA, de instalar una zona de almacenamiento de combustible para desde allí, mediante gabarra, mediante barcaza, trasvasarla a barcos que fondeen o que se sitúen por ahí. ¿Cómo ven ustedes este asunto? Porque ha habido voces divergentes. También hay que tener en cuenta los intereses de los vecinos de Guadarranque y, por lo que tengo entendido, incluso también de los vecinos de Palmón. Bueno, aquí afecta a toda la comarca, es decir, tenemos que amplificar un poco la visión de todos los problemas. Ya perdimos una barriada en San Roque y, por supuesto, no queremos perder otra como Guadarranque. No solo la barriada en sí, sino también todo el ecosistema, toda la afección que va a tener a nivel medioambiental, a nivel paisajístico, de la dinámica del río. Y además nosotros percibimos que hay una ligereza
por parte del Ayuntamiento de los barrios en que todo esto se haga de manera inmediata, cuando vemos claramente de que se están saltando hasta las leyes. Es decir, todo esto necesita un proceso, todo esto necesita un trámite, y el Ayuntamiento de los barrios, sabiendo o no los intereses que puedan tener en esto, pues está aligerando todo lo que puede para que este proyecto pues se lleve. Nosotros, por supuesto, hemos alegado, y también tenemos constancia de que otros colectivos de la comarca también han alegado contra el proyecto, porque entendemos que es un proyecto muy desmesurado y que incluso puede llegar a terminar con otra barriada en la comarca del Campo de Gibraltar. Y antes estaba hablando de las consecuencias medioambientales. Me gustaría, porque sí, vamos a ver, es obvio, no creo que se permita que a 200 metros de un macro depósito de combustible haya gente viviendo, vamos. Bueno, actualmente hay polígonos industriales y a 50 metros y a 3 metros hay ciudadanos viviendo, y se permite también. Un poco contradictorio. Pero quiero decir, de esta magnitud de almacenaje de combustible también. Bueno, porque en el caso de, por ejemplo, vamos a llamar las cosas por su nombre, sí. En el caso de Puente Mallorca, o incluso en el mismo caso de Guadarranque, yo no sé si los almacenes de combustible están tan cerca. Bueno, están tan cerca como que estamos comentando que podemos llegar a perder la barriada. Es decir, hay un problema de seguridad, hay un problema de paisajístico, hay un problema medioambiental y las consecuencias que puede llegar a tener. Es decir, esto es un tema que tenemos que estar viendo con lupa, porque es un macroproyecto, y un macroproyecto en una zona que ya de por sí está muy deteriorada y muy castigada, ¿no? Es que ahí va, en un macroproyecto, en una zona muy presionada urbanísticamente, muy presionada a través de las industrias, y que puede llegar a tener unas graves consecuencias medioambientales también, y por supuesto sociales. También, no relaciona con este asunto en particular, pero recientemente se ha aprobado el Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar, y entonces, bueno, pues aparecen zonas de especial interés ecológico como Guadalquitón, el Parque de los Alcornocales, también algunos proyectos de desarrollo de algunas zonas en concreto. Me gustaría ver cuál es la visión de ustedes. Yo sé que ustedes en su momento alegaron a varias de esas cuestiones. ¿Cómo creen que ha sido el resultado final del POT? ¿Satisface a grandes rasgos? Me imagino que en algunos casos sí, en otros no, pero ¿es más negativo o más positivo que lo que podía hacer? Bueno, nosotros sí que hemos estado estudiando, bueno, pues todos los planes urbanísticos, todos los PEGO, todos los POTA, y sí que es cierto que hemos alegado, y yo creo que con unas alegaciones con bastante fundamento, con bastante extensión, y prácticamente no hemos dejado ninguna zona sin investigar, y incluso con visión de futuro, que es como hay que ver estas cosas. Y sí que es cierto de que en nuestra comarca existe una gran presión a todos los niveles, una gran presión urbanística, una gran presión social, que hace que incluso algunos ayuntamientos pues se decidan o no por una urbanización, y la lucha es muy continua y además muy meticulosa, porque por ejemplo, con el plan del litoral que se acaba de terminar nuestras alegaciones hace unos días, pues también lleva un trabajo muy complejo, y un trabajo en el que incluso de manera vulgar hay que tener hasta un poco de reflejo, ¿no? Porque te varían un poco los metros de un plano a otro, y eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que estar muy pendiente en este tipo de situaciones, porque la afección que pueda llegar a tener cualquier modificación en los planes urbanísticos, pues puede llegar a afectar a zonas como mencionabas antes, como Agua de Alquitón, Borondo, etcétera, que son zonas muy sensibles y además muy interesantes a nivel ecológico, paisajístico, y que también puede servir como amortiguador para, por ejemplo, el Parque Natural de los Alcornocales. Incluso, por qué no decirlo, incluirlo también dentro del Parque Natural de los Alcornocales. Es una zona con un enclave con alto valor ecológico, con ruinas, con gran diversidad de especies de flora y fauna, y en el tema de urbanismo en esta zona hay que estar muy, muy pendiente, y además revisándolo continuamente. Porque revisar un plan de ordenación territorial, un plan de litoral, como acaba de decir, tiene que ser un trabajo
muy duro y muy técnico. ¿Cuentan con algún asesoramiento o cómo se manejan esos ¿Cómo se las temas? apañan? ¿Cómo la apañáis? Es verdad, porque es que tiene que ser complicadísimo, ¿no? Porque además, como dice, que hay que estar al detalle porque te mueven un par de metros y ya se puede fastidiar la Bueno, cosa. afortunadamente dentro de Verdemar existe gente que... un núcleo, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que está especializado en distintos temas, ¿no? Y una vez que algunos temas se van desbordando o no nos da tiempo, pues sí que echamos mano de algún colaborador o alguien que se ofrece, o dentro de la posibilidad de cada uno, de los conocimientos que tenemos cada uno de los distintos áreas en los que normalmente nos movemos, pues sí que colaboramos, ¿no? Pero afortunadamente tenemos un buen equipo dentro de Verdemar y muchos colaboradores que sí que es cierto que nos asesoran, nos orientan y que, bueno, pues que vienen a desarrollar un tema, bueno, a aportar ideas muy interesantes. ¿Qué protección necesita Guadalquitón y Borondo? ¿Qué figura es la que aseguraría esa maravilla de la naturaleza para que se convierta en intocable? Porque yo he escuchado incluso planes de el bosque llega hasta aquí, luego hay una franja hasta la playa, esa franja se puede tocar perfectamente, ahí puede ir un hotel. Bueno, ¿qué figura nos garantizaría esta maravilla? Estamos hablando de una zona, como he dicho anteriormente, con un alto valor ecológico en todos los sentidos. Es el último bosque que llega al litoral, con lo cual es un acicate para tenerlo en cuenta y muy en cuenta. Y nosotros entendemos de que una figura legal podría ser un paraje natural, por ejemplo. El paraje natural daría una cobertura, una protección a la zona y luego pues iríamos intentando de ponerlo en valor, porque claro, es una zona muy interesante y sí que es cierto que a nivel flora y fauna nos podemos llevar, sobre todo en flora, quizás nos podamos llevar alguna sorpresa de aquí a poco. El caso es que Guadalquitón es privado y bueno, la figura se puede recoger igual, ¿no? Lo de paraje natural. Hay zonas en la comarca como el Parque Natural del Estrecho, Parque Natural de los Arcos Locales y otras figuras legales de protección que pueden ser compatibles completamente con espacios privados. Otro espacio, antes hemos hablado de Valdevaquero, pero hemos hablado de la Tuna. Hemos hablado concretamente de la arena. De la arena Entonces, que vendían. Otro caballo de batalla del movimiento ecologista en el campo de Gibraltar es el proyecto que respalda el Ayuntamiento de Tarifa de construir una urbanización medio de lujo, orientada también al turismo que se da en esa zona, ¿no? Turismo de deporte de vela. Me gustaría saber, en qué momento estamos, cómo va la lucha desde el punto de vista del movimiento ecologista. Hombre, sí es cierto de que, y como apuntabas ahora mismo, es un caballo de batalla que nosotros vamos a terminar. Sí, bueno, como la mayoría de todos los temas, ¿no? Por supuesto, pero este sí que lo hemos cogido un poco en plan abanderado, ¿no? Hemos puesto un poco el nivel alto porque entendemos de que es desproporcionado. Es una zona muy sensible en la que se pretende construir. Hay que entender que Tarifa, aun siendo una ciudad pues muy turística, sobre todo en el repunte en verano y primavera-verano, ¿no?, que es la época más acorde con el turismo, también tenemos que ver que hay alrededor de unas 400 500 viviendas que están deshabitadas y todas las plazas hoteleras no se cumplen. Entonces, tenemos que calibrar también que el proyecto pues incluso llegue a ser viable en corto plazo. Si estamos hablando de que no se cubren todas las plazas hoteleras o de que hay viviendas, casas, pisos que no se alquilan a turistas, pues entonces ahí queda un poco descolgado, ¿no? Y por supuesto, uno de los principales temas en lo que nosotros nos hemos agarrado, si me permite la expresión, ha sido en la falta del estudio de impacto ambiental. Es decir, un proyecto de esas características que carezca de un estudio de impacto ambiental, pues en principio no se tenía ni que trazar los lindes, porque en teoría no se tendría que llevar a cabo. Todo esto ha sido y sigue siendo de alguna manera una lucha muy constante, porque sí es cierto de que aunque seguimos todos los temas muy de cerca, incluido el que comentábamos antes de urbanismo, etcétera, de los PEGO y demás, sí que tenemos especial interés. Y todo esto pues
lleva a un diario, una información diaria, ¿no? Que nos viene por distintos medios que nosotros generamos, y es un tema de que estamos dispuestos también a llegar hasta el final. Sí, porque se da la circunstancia que un poco es una isla en medio de unos espacios protegidos, ¿no? Es un trocito muy pegado a zonas protegidas, y como han dicho, vamos a aprovechar aquí para plantar los pisos. Claro, es como dando codazo en el sitio, ¿no? Es como buscando el hueco. Y sí que es cierto de que la afección medioambiental también sería muy importante, e incluso podría llegar a tocar hasta un LIC, que es otro lugar de interés comunitario que existe en Tarifa, que es un refugio de murciélagos, que todas las especies están protegidas, por cierto, al margen de lo estético, paisajístico y sobre todo de lo legal. Es decir, con la ley en la mano ahora mismo, si no hay proyectos de impacto ambiental, no se debería llevar a cabo ningún tipo de proyecto, ni este de Valdevaquero ni ningún otro. Ni dar un paso más, ¿no? A mí me gustaría saber cómo, porque el alcalde de Tarifa ha vendido que los ecologistas están en contra del desarrollo y en contra de la creación de empleo, y esa plataforma que se creó para salvar Valdevaquero. ¿Cómo se lleva el que les acusen de estar en contra de la creación de empleo y del desarrollo de una ciudad, que ha habido hasta manifestaciones en Tarifa en contra de que se parase ese proyecto? Es que nosotros no estamos en contra de nadie ni de nada. Nosotros estamos a favor del medio ambiente. Nosotros en ningún momento hemos dicho que estamos en contra de, ni por supuesto en el desarrollo ni laboral ni turístico, no solo de Tarifa, sino de cualquier municipio. Esto, la base es la misma que al principio de la entrevista: la legalidad, el medio ambiente. Que se cumpla. Que se cumpla. Si es en Tarifa, Tarifa. Si hubiese sido Valdevaquero en los barrios, pues los barrios. Si dentro de todas nuestras declaraciones y denuncias hay algún párrafo o alguna palabra que señale que estamos en contra de, pues que nos lo hagan saber. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, nos vamos a ir a publicidad, unos cuantos consejos y enseguida volvemos. Vamos a continuar hablando con Alfredo Valencia, portavoz de Verdemar, Ecologistas en Acción. Hemos repasado todos los problemas medioambientales que están afectando a la bahía de Algeciras, Gibraltar. Aquí hay un protagonismo bastante especial. Hemos hablado también de los planes, del plan de ordenación territorial y de esas figuras que podrían preservar parajes naturales de San Roque y también de toda la comarca. A mí me gustaría volver a la bahía y a conocer un poco las relaciones que se dan, que existen, no existen. Me gustaría que nos lo explicase, nos lo aclarase, entre el colectivo ecologista y las empresas, las grandes empresas asentadas en la bahía, porque se supone que tienen que ser interlocutores válidos, ¿no? Tiene que haber, ¿hay comunicación, no hay comunicación entre Verdemar, Ecologistas en Acción, usted como portavoz, y las grandes empresas que están trabajando en la bahía? Bueno, la comunicación es olfativa, visual, a través de vertido. No hay una comunicación real. Oficial no hay nada. No hay nada. Lo que sí es interesante y sería recomendable es que hubiera una comunicación real con los ciudadanos del campo de Gibraltar cuando hubiese algún problema, alguna fuga o algún petardazo o alguna llamarada. Es decir, que haya un conocimiento inmediato a la ciudadanía por tranquilidad, lógicamente, por salud en un momento determinado y, por supuesto, también para que de alguna manera haya algo de transparencia. Y que... ¿Cómo desde Verdemar, Ecologistas en Acción se puede organizar esa comunicación directa con los ciudadanos? ¿Cómo se podría articular eso, que alguna vez pase algo o haya una llamarada, lo que decimos, un humo negro que en ocasiones hemos visto, determinados olores muy fuertes? ¿Cómo desde Verdemar, Ecologistas en Acción se articularía esa comunicación a la sociedad? Bueno, desde nuestro punto de vista, y no solo de las empresas, sino de nuestro punto de vista, el aviso inmediato a la Administración, es decir, o a través del número 112 del 112 de emergencia, y la comunicación para que esta
este número sea el que derive, dependiendo de la magnitud y de la gravedad o de la duda que pueda surgir en el ciudadano, de que derive a la administración correspondiente la demanda, la queja o incluso la consulta de que lo que en un momento determinado puede estar ocurriendo en su barriada o incluso en su ciudad. Nosotros recomendamos que se haga de esa manera y que el 112 derive la llamada bien a Seprona, Policía Local, al propio Ayuntamiento de San Roque o al de los barrios, etcétera, y que ellos sean los que articulen o que muevan los recursos necesarios para cada momento y cada situación. ¿Cómo valora Verdemar, bueno, pues las constantes cada vez que se presenta una memoria de las grandes industrias o incluso algún documento de gestión de alguna de empresa en particular, pues se habla de que las grandes inversiones que se están realizando en materia medioambiental, reducción de emisiones, reducción de vertidos, bueno, ¿cómo valoran ustedes? ¿Es cierto este esfuerzo que se está haciendo? ¿Se debe más a una obligación por parte de alguna administración o de la Unión Europea? ¿Cómo lo valoran ustedes? Bueno, nosotros entendemos de que todas las grandes industrias se tienen que justificar en algo. Y sí que es cierto que ponen mucho interés en que esos informes y documentos se den a conocer. Pero a lo que a nosotros nos interesa es que todo eso se traduzca en un estudio epidemiológico que llevamos solicitando muchísimos años y que hasta la fecha no tenemos nada. Eso sí creo que sería el informe real del estado de salud de los ciudadanos del Campo de Gibraltar y, por supuesto, del aire, del agua, de la tierra, de todo lo que nos rodea. El estudio epidemiológico ya se tendría que haber hecho. Y este tipo de estudios lleva muchísimos años porque se están manejando muchísimos datos, hay que cotejar datos de hace muchísimos años atrás y cotejarlo con los actuales y luego ir comparándolo con todo lo que van sucediendo, y es un estudio que debe ser completo y, como digo, es muy técnico y lleva muchísimos años realizarlo. Nosotros creemos que ese estudio reflejaría la realidad ambiental en el tema de contaminación ambiental, etcétera, el estado actual de esta comarca. ¿Y no existe alguna manera de obligar a su realización? A lo mejor no es los mismos términos que ustedes plantean, pero de una manera más aproximada, porque, no sé, por parte de, no sé si le corresponde a la Junta de Andalucía, al Gobierno de la Nación o la misma Unión Europea, pues obligar a que se realice este estudio. ¿Con qué escollos se enfrentan ustedes, además de la misma negativa de las empresas, obvia, por otro lado? Bueno, lo que sí es cierto es que esto nosotros no tendríamos, nosotros como colectivo ni como ciudadanos tendríamos que solicitarlo, tendría que ser la propia administración correspondiente la que se ofreciera a hacerlo, es decir, es obligación. Lo mismo que tiene un hospital para atender a ciudadanos que estén enfermos o necesiten algún tipo de atención sanitaria, no, esto es exactamente igual, ¿no? Nosotros venimos solicitándolo hace muchísimos años y sería la administración la que tendría que dar un paso adelante, enfrentarse a quien sea o a lo que sea y ofrecerse a hacerlo, pero de hacerlo ya. Y por supuesto implicar a todos los sectores sociales de la comarca, tanto sanitarios, ambientales, colectivos sociales, de cualquier tipo. ¿Cuántos años llevamos escuchando lo de necesitamos hacer un estudio epidemiológico? Llevamos años. Yo recuerdo esa reivindicación desde antes de década de los 90, incluso antes. Claro, sí, son reivindicaciones que nosotros y otros colectivos, por supuesto, y otros movimientos ciudadanos que llevan solicitándolo, y además que tampoco estamos pidiendo no algo imposible de hacer, sino algo necesario de hacer. Y algo necesario porque esta comarca necesita de saber en qué calidad ambiental estamos, cuál es la salud de esta comarca. Y estamos hablando de la salud de cada uno de los ciudadanos que estamos viviendo en esta comarca de manera permanente. Luego están, por supuesto, el trasiego de turismo, fechas navideñas, etcétera, que también. Pero lo que estamos padeciendo, todo este tipo de tropelías ambientales, queremos saber cómo estamos nosotros de salud
y cómo está el ambiente en nuestra comarca. ¿Qué es lo que respiramos? Y ustedes, yo me quiero centrar en una parte de la comarca, la bahía, pero estoy hablando del estado de la bahía en sí, de las aguas de la bahía, de los fondos marinos, de las especies. ¿Ustedes tienen algún tipo de estudio o alguna estadística que indique un poco la evolución en estas últimas décadas de la biodiversidad, del impacto de la industria, del impacto del crecimiento de las mismas ciudades, bueno, que lo que puede haber supuesto? No sé si ya se estarán notando los resultados de la apertura, de la puesta en funcionamiento de la ansiada depuradora de Algeciras. ¿Existe algún tipo de estudio, alguna cosa que indique un poco cómo el estado del agua de la bahía? Hombre, sin entrar en estudios y siendo un poquito no técnico, os podemos decir que la bahía es una de las bahías más castigadas de España. Es una bahía que está sufriendo impactos ambientales de relleno, como el puerto de Algeciras, que no para de crecer. Señalabas antes la puesta en marcha de la EDA, de la estación depuradora, que no está depurando. Y ahora mismo actualmente no hay ningún municipio de la comarca que lo haga al 100% y todas esas aguas van a la bahía de Algeciras. Los vertidos, los rellenos, tanto los que se realizan en Gibraltar como los que se realizan en España, el puerto de Crinavi, el trasiego de buques mercantes. Sabéis que es una de las zonas más transitadas del mundo en cuanto a buques se refiere. Una de las bahías con mayor impacto ambiental en todos los niveles, en contaminación, en relleno, también tenemos conocimiento de que existe ciertas artes de pesca que se están utilizando que no cumplen con la ley. Es decir, nos queda mucho. Que cumplimos todos los detalles para ser un desastre medioambiental. Para hacer para salir los informativos. Qué pena, ¿eh? Yo iba a decir, siendo no muy técnico, basta darse un paseo por la playa de Palmones. La erosión, por poner un ejemplo. La erosión de la propia bahía, el impacto ambiental, me refiero al impacto ambiental a nivel paisajístico, ¿no? Con la presión urbanística, con los propios proyectos que se están pensando en realizar, como comentaba antes, de los tanques de almacenamiento. Es una bahía muy castigada. Y bueno, pero claro, al final nos encontramos con lo que antes apuntaba Belén en cuanto a tarifa. Luego un importante sector de la población dice, vale, pero si no tenemos industria, si no tenemos puertos, si no tenemos desarrollo urbanístico, ¿de qué vamos a vivir? Es que la comarca tiene puerto, tiene industria, tiene una zona privilegiada a nivel turístico y la comarca es uno de los últimos en creación de empleo. Estamos en cabeza del paro. Entonces, si hacemos cuenta, tenemos uno de los mayores puertos de Europa, uno de los puntos turísticos más importantes de España. Antes comentábamos Tarifa, ¿no? Que es un municipio súper relevante a nivel mundial. Tenemos Gibraltar, que también de alguna manera hace que ese turismo también pase y deje algo. Y tenemos buenos hoteles, tenemos buenas infraestructuras. ¿Cómo es que todavía no hemos crecido a nivel de empleo? Es que no se corresponde, ¿no? Las cifras del desempleo con ese... De todos modos, sí que es cierto de que todas las ciudades, todos los municipios deben de seguir creciendo, lógicamente. La población aumenta, necesitan una serie de recursos, pero también hay que hacerlo de manera sostenible y pensando en futuro y sabiéndolo hacer para que el impacto sea lo menor posible, porque ese impacto que ahora mismo estamos minimizando se puede amplificar dentro de unos años. Por ejemplo, se me ocurre en el boom del ladrillo cuando se construía a mansalva y se construían en cauces secos de río, y cuando había unas lluvias torrenciales, pues luego esas casas serían gravemente afectadas. Y eso luego crea un grave problema económico porque los propios vecinos de esas casas reivindicaban indemnizaciones
en una zona que no se debería de haber dejado de construir, etcétera, etcétera. Es decir, que esto tiene mayor impacto del que nos creemos. Vamos a dejar un poco la bahía, los problemas que tienen. Vamos a hablar del retén contra incendios al que usted pertenece. Un retén contra incendios que ¿cuántos años lleva? Lleva décadas funcionando. Pues lleva prácticamente desde que nació Verdemar. Yo siempre digo, cuando me hacen esta pregunta, siempre digo de que no sé si nació antes el retén o Verdemar, porque sí que es cierto, y alguna que otra vez lo hemos comentado entre nosotros, de que cuando veíamos las imágenes de los incendios en televisión, pues incluso algunos de nosotros se nos caían las lágrimas y decíamos, pero ¿esto cómo es posible? Y luego te asomabas a la ventana y veías que era en tu propia comarca y decías, pero bueno, nosotros algo tenemos que hacer. Esto no, nosotros como ciudadanos no podemos estar impasibles a lo que está ocurriendo. Y bueno, en un momento determinado se habló de montar un retén colectivo ecologista. Y yo creo que nace prácticamente a la par, es decir, nace quizás de una imagen de un incendio y termina pues convirtiéndose en lo que actualmente ahora es Verdemar Ecologista Nación, y de esto hace ya 26 años. ¿Décadas? ¿Hace 3? ¿Cómo ha visto la evolución de la cuestión de medios, de respuesta ante los incendios que se está dando? Lo digo porque últimamente he escuchado bastantes críticas bastante positivas respecto a la labor del Infoca, ¿no? Me gustaría saber un poco cómo ven ustedes este trabajo. ¿Se ha avanzado? Lo digo porque, por desgracia, el año pasado y los anteriores fueron bastante duros en el campo de Gibraltar y más concretamente en San Roque, y este año, bueno, excepto el incendio que afectó a la zona entre La Línea y San Roque por la zona de campamento, y los que ha habido en Algeciras bastante graves, no se han repetido, pero es que el año pasado yo recuerdo que hubo una época que, yo creo que iba a incendio casi cada quincena. Por semana o quincena, ¿no? Sí. Desgraciadamente, pues también tenemos otro dato, ¿no? Y otro dato negativo, y es que la comarca del Campo de Gibraltar también está en el ranking en el número 1 en incendios forestales. Con lo cual añadimos otro punto negro a esta maltratada comarca, ¿no? No nos falta un detalle. No nos falta un detalle, por eso decía que tenemos de todo, ¿no? Tenemos mucho frente abierto, y antes, a modo de broma, te comentaba, digo, pocos temas tienes ahí, ¿no? No, es verdad. Y sí que es cierto de que, y contestando a vuestra pregunta, el dispositivo Infoca sí que es cierto que es un dispositivo modelo, porque incluso en el resto del mundo algunos países se copian, ¿no? de la estructura, de la forma de trabajar del dispositivo Infoca en nuestra comunidad. Es cierto de que, bueno, la tecnología también ayuda, es decir, hay mejores herramientas, mejores vehículos, ya utilizamos GPS, utilizamos radares, utilizamos pues otros software, programas informáticos que desarrollan la posibilidad del movimiento de un incendio para anticiparse y demás, y todo eso ayuda, por supuesto. Y la profesionalidad también de los retenes, que nosotros apostamos por unos retenes profesionales, unos retenes permanentes, unos retenes profesionales que son los que realmente están especializados en eso, ¿no? También dentro de este dispositivo Infoca siempre repunta en épocas lógicas de verano, ¿no? Que es cuando el incendio, bueno, pues es más llamativo, más espectacular, y los medios pues lo cubren más, pero sí es cierto de que toda esa labor que se realiza a través del dispositivo se realiza y se realiza durante todo el año, pero sobre todo en tareas de prevención. Tareas de prevención como vigilancia, trabajo cervícola, limpieza de monte, unidades que vayan comprobando el estado de los carriles, de los cortafuegos, y sobre todo también incluir en la comarca sistemas, por ejemplo, de vigilancia y prevención como el sistema Bosque. El sistema Bosque es un sistema basado en un sistema de detención militar, el Meroca, si mal no recuerdo, un sistema de detección, y que aquí en la comarca, sabiendo que las estadísticas nos ponen en el ranking número 1, pues sería interesante de que este sistema se instalara. Es un coste inicial de la instalación, es una cámara, simple y llanamente, con visión infrarroja y cámara de grabación en tiempo real, y que sería una inversión mínima y luego un mantenimiento
que sería el mantenimiento de cualquier otra cámara de vigilancia. Sería un método disuasorio, de vigilancia y preventivo, y eso nos ahorraría pues muchísimo dinero a la hora de actuar en un incendio. Haciendo mención a uno de los incendios que ocurrió el verano pasado, que creo que fue uno de los más graves que tuvimos, que fue aquí cerca en Los Olivillos, pues el coste rondaba entre los 800 y 900.000 euros. ¿De extinción de ese incendio? En la extinción de ese incendio. Y todo ese dinero sale de los recursos económicos de cada uno de los ciudadanos de la comunidad autónoma andaluza. Si apostamos por la prevención y la vigilancia, pues seguramente todo ese dinero nos lo podríamos ahorrar. Campaña de divulgación, por supuesto, la campaña de divulgación debe ser continua y llegar a todos los sectores de la sociedad. Por supuesto, tenemos constancia de que a los colegios les llega, incluso colegios, institutos y demás visitan el CEDEFO de Alcalá, su CEDEFO de los barrios, pero eso tiene que ser continuo. Es decir, esa campaña tiene que ser continua porque estamos hablando de un recurso natural, estamos hablando de nuestro futuro. Y además, cuando se produce un incendio, como el que mencionamos antes aquí en San Roque el verano pasado, también llega a afectar a vivienda, con lo cual estamos hablando ya de ciudadanos que corren peligro. Una pregunta, ¿ustedes qué sospechan? Porque yo recuerdo que hace un tiempo se decía, bueno, los incendios los provocan los narcotraficantes para tener distraídos a la Guardia Civil. En la actualidad, la Guardia Civil ya se ocupa de los incendios, pero quien se ocupa es el dispositivo Infoca. También la legislación dice que las zonas quemadas no, al menos en teoría, no se deben urbanizar. ¿A qué viene tanto incendio? Bueno, dentro el dispositivo Infoca no solo se centra en los bomberos forestales. El dispositivo Infoca incluye a la ciudadanía. Incluso nosotros estamos dentro del dispositivo Infoca. El retén de voluntarios Verde Mar Ecologista de Nación está dentro del dispositivo Infoca. La Federación de Caza está dentro del dispositivo Infoca. Guardia Civil, Seprona, Policía Autonómica, Sevillana Endesa. Es decir, Infoca es más de lo que parece. Todos los sectores que puedan llegar a tener relación con los incendios o la prevención, que son prácticamente todos, están dentro de ese dispositivo, porque cada uno tiene que dar su visión. Y el dispositivo Infoca, contra más plural sea, contra más sectores ocupe, mejor, ¿no? Porque más efectivo y llega, como decíamos antes, a todos los sectores. La causa del por qué la comarca está en el ranking número 1, rencilla entre vecinos, pirómanos, negligencia, maniobras de distracción, como tú bien apuntabas antes. Es decir, hay muchísimos factores que dan a lugar a incendios. Negligencia. Recientemente el incendio que tuvimos hace muy poco pues fue debido a una negligencia, ¿no? Un motorista que estaba practicando su deporte favorito, pues tuvo un pequeño accidente y de ahí derivó a este incendio, ¿no? Es decir, que también la comarca, en este sentido, en incendios forestales, pues también tenemos pues gran variedad de factores o de causas. Nos estamos quedando sin tiempo. A mí me gustaría hablar del colectivo ornitológico Cigüeña Negra. ¿A qué se dedica este colectivo del que Alfredo Valencia también es miembro, ¿no? Nosotros con el colectivo Cigüeña Negra tenemos una estrecha relación como con la mayoría de los colectivos de la zona, pero sí que es cierto de que de un tiempo a esta parte estamos colaborando con ellos, no solo en planteamientos de alegaciones que hacemos en común o intercambio de información, sino que nosotros llevamos pues quizá un año y poco acudiendo a la sala de los viernes, que es como lo llaman ellos, y nuestra aportación es o bien hablando del tema del retén contra incendios y de los incendios forestales en la comarca, o bien con el tema de murciélago, que también llevamos bastante tiempo manejando. Entonces la relación con Cigüeña Negra es muy fluida, como debe de ser, y además pues ahora que ha terminado la campaña de migración, creo que ya ha terminado la campaña de migración de Cigüeña Negra, seguramente pues nos reclamarán de nuevo para colaborar con ellos a través de charlas, de exposiciones o de lo que haga falta. Alfredo Valencia, nos hemos quedado sin tiempo. Ya sé, como usted ha indicado también muy bien, que hay otro listado de temas que tratar, pero será en otra ocasión. Le agradecemos muchísimo que haya acudido a los estudios de Canal San Roque Televisión, a San Roque al Día,
Y bueno, les esperamos. Bueno, es un placer, como he dicho al principio, de estrenarme con vosotros, y no digas que nos hemos quedado sin tiempo, porque tiempo tenemos todo el que queramos. Sí, pero tenemos un realizador muy quisquilloso, ¿verdad, Julio Ruiz? No. Y ya está pegando golpes en el cristal. Julio Ruiz, muchísimas gracias. A ti. Y a todos ustedes les esperamos la semana que viene. Gracias.